Hola a todos, ¿cómo están queridos amigos, queridos hermanos? Bienvenidos a un compartir más del alimento diario. Gracias al Señor por este tiempo, por este momento que estamos teniendo, por esta oportunidad. Bendito el nombre del Señor. Estamos finalizando este tomo de la serie Ministros del Nuevo Pacto, el tomo Contemplando a Dios en la semana número 4. Gracias al Señor, otro tomo que estamos terminando juntos y ya con expectativa para recibir el siguiente tomo. Gracias al Señor, el Señor en este tiempo quiere que nosotros nos empapemos con la palabra, que llenemos nuestro buen depósito con la palabra del Señor, a través de un disfrute a diario, un disfrute en nuestro día a día de la palabra del Señor. Así nuestro buen depósito va a ser cargado con la palabra que nos salva, que nos encamina, que nos edifica para hacer la voluntad del Señor. El título de esta semana: absorbido por la vida, constreñido por el amor, una nueva criatura. Estamos compartiendo 2 de Corintios, capítulo 4, en pocos versículos del capítulo 4 de esta oportunidad, y 3 puntos centrales en el capítulo 5, versículos 4, 14 y 17, ¿no es cierto? El día lunes, el alimento diario, el título nos decía: los ministros del nuevo pacto viven y practican la palabra de Dios. Nosotros tenemos la necesidad de la repetitividad, de que la palabra de Dios nos sea repetida en nuestras vidas y que nosotros podamos disfrutar muchas veces la misma palabra. No tomar la palabra como conocimiento. Cuando nosotros tomamos la palabra como conocimiento, caemos en el engaño de nuestra mente, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y terminamos diciendo: ya sé, ya conozco, y menospreciamos la palabra. No tiene que ser así. Es como cuando se nos presenta un plato de arroz para comer. Nosotros, cada vez que se nos presenta el arroz para comer, no lo despreciamos, sino que lo disfrutamos, lo comemos. De la misma manera, nosotros debemos tomar la palabra como un vivir, no como simple conocimiento. Debemos desear la palabra, debemos anhelar la palabra y debemos esperar por la palabra. Esto nos va a llevar a nosotros a tener firmeza delante de Dios. Otra cosa que nos permite ganar la palabra es tener una íntima comunión con el Señor. Y en la íntima comunión con el Señor, nos decía el día lunes, nosotros podemos profundizar esta comunión, ahondar en esta comunión hasta tocar en la roca mismo. De esta manera pueden venir vientos, lluvias y tempestades, y nosotros nos vamos a ser movidos de nuestra referencia, que es la palabra de Dios, porque vamos a tener autoridad, porque practicamos, porque vivimos la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahí hay una recomendación para la iglesia en la Odisea. Dice el versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es el secreto aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18? La recomendación del Señor, el secreto es: por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado. Sabemos que oro tipifica a Dios, al Dios santo y sublime, ¿no es cierto? El oro representa a Dios. Por tanto, te aconsejo que de mí compres. Esta palabra compres quiere decir que nosotros debemos pagar un precio. En el evangelio del reino, en el evangelio del crecimiento, en el evangelio en el cual, en el cual nosotros vamos a tener un vivir de pagar el precio en la presencia del Señor, pagar el precio para leer la Biblia, para pagar el precio para apartarnos y orar con el Señor, pagar el precio para buscar la comunión de los hermanos, la comunión de la iglesia a diario, en el día a día. Esto es comprar.
Este pagar es precio, es comprar, y es lo que nos permite tener firmeza, tener una realidad en nuestro vivir, tener una realidad de la presencia del Señor. Pasamos al día martes, el título decía conocer la palabra, creer en ella y hablar de ella. Cuando nos estamos conformando con el conocimiento nomás de la palabra, parece que la palabra no tiene un efecto en nuestras vidas. Mas cuando nosotros estamos viviendo la palabra, nosotros empezamos a conocer la palabra, a creer en la palabra y a hablar de ellas. Para esto hay una clave que nosotros debemos aprender, un principio que está escrito en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Prestemos atención. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. No dice la palabra, yo sentí, por eso hablé. No dice la palabra, yo tuve ganas, por eso hablé. No, el secreto es creer en la palabra de Dios, recibir la palabra completamente abiertos, tener un corazón abierto, abrirnos a la palabra de Dios y creer en la palabra, apoyarnos en la palabra, creer en la palabra y hablar de ella. Cuando nosotros cumplimos estos pasos con la palabra de Dios, la misma palabra de Dios se confirma en nuestra vida con un obrar que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestro vivir. Debemos creer y hablar lo que nosotros hemos experimentado con la palabra. En Mateo capítulo 4 nosotros tenemos un testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de su vivencia con la palabra, cuando Satanás lo viene a tentar. Satanás lo tienta al Señor en 3 oportunidades y hasta Satanás utiliza la misma palabra. Y el Señor, en base a su experiencia con la palabra de Dios, vence por medio de la palabra de Dios la tentación. Eso nosotros debemos aprender, queridos hermanos, queridos amigos. El cristiano es probado exteriormente. La prueba es algo exterior, vencemos porque amamos a Dios. Mas la tentación es cuando nosotros somos llevados por nuestra propia concupiscencia. La tentación es interior. ¿Cómo vencemos la tentación? Por la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos tener experiencia con la palabra de Dios. Por eso, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra debe abundar en nosotros. La palabra debe abundar en nuestras vidas. No nos rehusemos a leer de continuo la palabra, de a poquito, cada mañana, cada tarde, permanecer en la palabra, a la noche, leer la palabra. De esta manera, si varias veces nosotros nos volvemos a la palabra de Dios en el día, la palabra va a quedar morando en abundancia en nuestras vidas. Gracias al Señor porque en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, vamos a leer este versículo. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gracias al Señor porque los vencedores apreciaron la palabra, recibieron la palabra, creyeron en la palabra y dieron testimonio de la palabra, y esto los llevó a vencer. Porque lo que hace la obra en la vida del cristiano es la misma palabra de Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Por otro lado, este día martes, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14, leemos. Este versículo comenzaba diciendo así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La palabra clave, sabiendo que. Nosotros cuando sabemos la palabra podemos dar testimonio de la palabra. Entonces nosotros debemos procurar conocer, saber la palabra. ¿Por qué? Porque muchas derrotas hay en nuestras vidas cuando no sabemos la palabra de Dios.
La palabra de Dios, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y tocamos en el espíritu que está en la palabra de Dios, el espíritu permite que no desmayemos, que no descaigamos, como Pablo lo testifica en 2 de Corintios 4, versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestro hombre interior se renueva por el Espíritu. Cuando nosotros tocamos el Espíritu que está en la palabra, disfrutando de la palabra. Usted no tuvo la experiencia cuando lee la Biblia de que disfrute la palabra, de que se le haga un nudo en su garganta cuando está leyendo, que su pecho le quede chico, del gozo y la alegría que le da cuando está leyendo una porción de las Escrituras. El gozo, la alegría que nos da la palabra nos permite, nos comprueba a nosotros que estamos tocando el Espíritu que está en la palabra. Y ese conocimiento nos permite ser renovados por la palabra de Dios. El día miércoles el título, Dios nos preparó una nueva morada. Este es el segundo punto del título de la semana. El primero, absorbido por la vida del Espíritu, ¿no es cierto? Que disfrutemos. Ese tiene que ser nuestra palabra clave del día a día, disfrutar al Señor. Segundo punto, constreñido por el amor. Y tercer punto, una nueva criatura. El día miércoles, Dios nos preparó una nueva morada. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Cuán liberador es conocer y practicar la palabra de Dios. Estamos esperando en el cumplimiento de la palabra de Dios para ser revestido de la habitación celestial. Esto es lo que hemos leído en el versículo 2. Todos los días debemos aspirar a lo que es celestial. Esto produce la palabra de Dios en nuestra vida. Esto produce tocar el Espíritu de Dios. Cuando nosotros tocamos al Espíritu, solo el Espíritu puede revelar lo que es de Dios en nuestras vidas. El día jueves, el Espíritu como garantía de la obra de Dios en nosotros. Estamos avanzando en la lectura de 2 de Corintios, capítulo 5. Ahora leemos del 5 al 8. Así que, dice el versículo 6, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. ¿Por qué estamos confiados siempre? Por el Espíritu que está en nuestras vidas. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahí está el secreto. Nosotros debemos tener un sentimiento de serle agradables al Señor. Ya tenemos la garantía que es el Espíritu en nuestras vidas, el cual nos va a transformar, el cual nos está transformando. Debemos aprender a usar el Espíritu. Este era uno de los puntos del día jueves. Usemos el Espíritu. Cuando nosotros usamos nuestro Espíritu, estamos tocando al Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Cuando más usamos el Espíritu, más transformados somos a la imagen del Señor. Ahora, el enemigo, nuestro enemigo que es Satanás, no quiere que nosotros seamos transformados. Satanás no quiere que nosotros usemos el Espíritu. Mas el Señor siempre se adelanta. Debemos aprender esto. El Señor Jesús siempre se adelanta a lo porvenir. Y Él, en el libro de Apocalipsis dice que Él nos dio el Espíritu 7
veces intensificado. Gracias a Dios, Él intensificó el Espíritu a favor de nosotros y tiene muchas gracias para suplirnos. Ciertamente podemos estar confiados en el Espíritu del Señor. El día viernes, bueno, no quiero dejar pasar de alto, el día jueves también hablaba de las promesas, que las promesas se cumplirán en nuestras vidas. Señor Jesús, ahí se leía 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer antes de pasar porque es importante tener en cuenta y valorar las promesas de Dios. 2 de Corintios 1, 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gracias al Señor. El sello habla de pertenencia y la zarra del Espíritu habla de la garantía que hemos recibido de parte del Señor. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 repite esto. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, usted va a llegar a tener este sentimiento. Va a tener una seguridad tal en su vida que usted le va a decir a Dios, gracias Señor por el Espíritu que está en mi vida. Pero esto lo conseguimos cuando nosotros usamos el Espíritu, cuando nosotros creemos en la palabra y creemos en las promesas de Dios. El día viernes el título, el amor de Cristo nos constriñe a ser agradables a Dios. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga. Avanzamos la lectura, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9, decía, volvemos, 2 de Corintios 5, versículo 9, por tanto procuramos serle agradable, dice la palabra. En el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto que hayamos hecho es conforme al amor de Cristo que nos obliga. La fe en Jesucristo. Muchas veces no se entiende este término, que yo sigo la fe de Jesucristo. Si usted no entendió esto, usted nunca escuchó estos jóvenes, estos hijos que dicen así, yo he ido adelante por la fe de mis padres, por la fe de mi abuela. Tomando esto podemos entender, yo sigo la fe de Jesucristo. Y por este amor yo soy constreñido, yo soy obligado a ser agradable a Dios, por el amor de Cristo. El día viernes nos daban un ejemplo maravilloso que a mí ciertamente me impactó. El día viernes el título es Están locos por Dios. Y daban una referencia en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Y acá, en el alimento diario, se nos señalaba que así era el vivir de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Marcos, capítulo 3. Ahí habla de que nuestro Señor Jesucristo fue de tal manera rechazado por su propia familia. Capítulo 3, versículo 20, 21 leemos, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, dice en esta versión. En otras versiones originales también dice, cuando lo oyeron los parientes de Jesús, vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. Repito. Cuando lo oyeron los parientes de Jesús, vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. Miren la vida que tenía nuestro Señor Jesucristo, el vivir que tenía nuestro Señor Jesucristo por amar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por creer en la palabra de Dios y por pretender llevar adelante solo la voluntad de Dios. Él era tomado como loco. Y este era el vivir que él tenía. Pero no solo por eso, sino por toda la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos constriñe a nosotros a ser agradable a Dios. Gracias al Señor. Hoy nosotros debemos considerar todas las cosas como Pablo. Debemos considerar todas las cosas sin valor.
para ganar a Cristo. Esto está escrito en Filipenses, capítulo 3. Vamos a tomar lectura. Filipenses, capítulo 3. Leemos el versículo 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, no crea que esto va a proceder de usted mismo. El amor de Cristo no constriñe. El vínculo perfecto es el amor de Dios. En cuantito nosotros nos abramos a la palabra de Dios y recibamos con fe la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, disfrutando el Espíritu, siendo renovado por el Espíritu, disfrutando y llenando nuestro buen depósito de la palabra de Dios, el amor de Dios va a empezar a crecer en nuestras vidas hasta tal punto que nosotros vamos a ser alumbrados en la presencia de Dios para entender realmente las cosas como son. Solo en la presencia de Dios y en la luz de Dios se puede ver la luz. Así lo dice en la palabra, ¿no? Solo en tu luz veremos la luz. Para terminar, el día domingo, la revelación de Cristo es por el Espíritu. La revelación de Cristo es por el Espíritu. Queridos hermanos, la vida cristiana es espiritual. No depende de mi capacidad, no depende de mi conocimiento, no depende de nada natural. Es espiritual. Volvemos 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la carne, hermanos, nosotros dejamos todo atrás. Todo atrás. La mente nos quiere engañar, hermanos, muchas veces, volviéndonos a algo del pasado para derrotarnos, para hacernos decaer, para dejarnos decaídos, débiles. Nosotros debemos olvidar lo que está atrás. Y el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para nosotros está preparado lo nuevo. Mire, querido hermano, querido amigo, el Espíritu es comparado con el agua, el Espíritu es comparado con el viento que hoy tocó su rostro cuando estuvo en la calle, usted sintió el viento. Ese viento es nuevo y nunca más el mismo viento lo va a tocar, va a ser otro nuevo. De la misma manera el agua que usted tiene en un vaso y que usted tiene en una oportunidad, esa agua que está en ese vaso es completamente nuevo. Nunca lo va a volver a repetir. Va a poder volver a tomar otro vaso de agua, pero va a ser una nueva agua. Así es el Espíritu. Y esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque la revelación de Cristo es por el Espíritu. Y ese día tocaban de una experiencia que tenían dos de los discípulos después de la muerte y resurrección del Señor. Ellos iban de camino al campo, a Emaús, y se les presentó el Señor y ellos no lo conocieron al Señor. Pero hay un pasaje hermoso que dice ahí en el versículo 32. Decía, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. No ardía nuestro corazón en nosotros. Hermanos, apoyémonos en la palabra de Dios. Abrámonos a la palabra de Dios. Permitamos que la palabra de Dios se abra en nuestras vidas. Recibamos con fe la palabra. Creamos en la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios, hermanos, nos va a llevar a tener una realidad. Vivamos la palabra de Dios. Practiquemos la palabra de Dios. Oh Señor Jesús. Y vamos a tener esta experiencia de estos dos que iban camino al campo. Y cuando el Señor le hablaba la palabra, el corazón de ellos ardía en su interior. Ese es el fuego divino, el fuego del Espíritu. Es el fuego del Señor que tiene
para todos los que aman al Señor y aman su venida, aman su palabra, aman su presencia. Gracias al Señor porque Él nos constriñe con este amor. Él cada día quiere darnos más de este amor que nos va a llevar a avanzar y a proseguir. Bendito el nombre de Jesús. Hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a esperar el siguiente tomo del alimento diario y nos volveremos a encontrar para compartir la primera semana. Que el Señor les bendiga, que tengan paz y alegría. Cuídense. Jesús es el Señor.